Hola, hola, Dios les bendiga. Bienvenidos a este su espacio, un libro y un café. Gracias por acompañarme un día más en nuestro devocional de 30 días, sanando el corazón con Dios. Y hoy comenzaremos una nueva etapa de este recorrido. ¿Sí? Entramos en la semana 3, fe en lo cotidiano. Y hoy, que es el día 15, vamos a estar hablando sobre cómo escuchar la voz de Dios. Durante las semanas anteriores hemos hablado de la sanidad del corazón, de la identidad que Dios nos da y del propósito que Él ha sembrado en cada una de nuestras vidas. Hemos aprendido que Dios puede restaurar lo que parecía roto, levantar lo que estaba caído y traer esperanza donde parecía que ya no quedaba nada. Pero ahora vamos a entrar en una dimensión muy práctica de nuestra relación con Dios. Porque después de sanar, necesitamos aprender a caminar. Después de creer, necesitamos aprender a confiar. Después de conocer quién es Dios, necesitamos aprender a reconocer su dirección en nuestra vida diaria. Y para comenzar, quiero hacerte una pregunta, ¿sí? Una pregunta muy sencillita. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste que Dios te habló? No me refiero necesariamente a una experiencia extraordinaria. No hablo de una voz audible ni de algo espectacular, no. Me refiero a esos momentos en los que, en medio de una preocupación, en medio de una decisión difícil o en medio de una temporada de incertidumbre, sentiste que una paz inexplicable llenó tu corazón, que una palabra de la Escritura llegó justo cuando la necesitabas, o que una convicción profunda te mostró el camino que debías seguir. Si somos sinceros, muchos de nosotros hemos pasado por momentos en los que nos hemos preguntado: Señor, ¿qué debo hacer? Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? Señor, ¿por qué no logro entender lo que quieres mostrarme? Señor, ¿realmente me estás escuchando? Y mientras buscamos respuestas, el ruido alrededor no se detiene. Las noticias hablan, las redes sociales hablan, las opiniones de otros hablan, las preocupaciones hablan, los temores
hablan. Las decepciones hablan. Y después de escuchar tantas voces, llega un momento en el que el corazón se siente agotado, se siente cansado de pensar, cansado de analizar, cansado de intentar resolverlo todo. Y es precisamente ahí donde necesitamos recordar una verdad hermosa. Dios sigue hablando. Quizás no de la manera en que esperamos. Quizás no con la rapidez que deseamos. Quizás no con las respuestas exactas que queremos escuchar. Pero Dios sigue hablando. Dios sigue guiando. Dios sigue llamando. Dios sigue consolando. Dios sigue corrigiendo. Dios sigue acompañando a sus hijos. Porque nuestro Dios no es un Dios distante. Es un Padre cercano. Es un pastor atento. Es un Dios que conoce cada detalle de nuestras vidas y sabe exactamente dónde encontrarnos cuando nos sentimos perdidos. Su voz no se parece a la de la ansiedad del mundo. Su voz no se parece a la presión del miedo. No se parece a la confusión de la prisa. La voz de Dios llega de otra manera. Llega trayendo paz donde hay tormenta. Llega trayendo claridad donde hay confusión. Llega trayendo esperanza donde hay desánimo. Llega trayendo dirección cuando no sabemos qué hacer. Y hoy vamos a descubrir juntos cómo aprender a reconocer esa voz que sigue llamándonos aún en medio del ruido de este mundo. La Escritura declara en Romanos 10:17: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Oigan, qué maravillosa verdad. La fe no nace solamente del conocimiento. La fe nace del encuentro. No consiste únicamente en saber más acerca de Dios. Consiste en permitir que Dios tenga acceso a nuestro corazón. Consiste en dejar que su palabra nos transforme desde adentro. Porque escuchar a Dios no es acumular información. Sí, una información espiritual. Es aprender a caminar con Él. Es desarrollar una relación tan cercana que comenzamos a reconocer su voz, aun cuando todo a nuestro alrededor parece confuso. Jesús expresó esta realidad de una manera profundamente hermosa cuando dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo
las conozco y me siguen. Observemos cuidadosamente el orden. Primero, escucha. Luego, son conocidas. Y después, siguen. Escuchar la voz de Dios no es una técnica espiritual. No es una fórmula. No es un secreto reservado para unos cuantos. Es el fruto natural de una relación viva con Cristo. La ovejita reconoce la voz del pastor porque pasa tiempo con él, porque conoce su carácter, porque ha aprendido a confiar en su cuidado. Y lo mismo ocurre con nosotros. Cuanto más caminamos con Dios, más aprendemos a reconocer cuando es Él quien está hablando a nuestro corazón. Una de las grandes luchas de nuestro tiempo es que anhelamos claridad, ¿sí? Pero vivimos saturados. Queremos dirección, pero rara vez nos detenemos. Sí, todo el tiempo estamos con las prisas. Deseamos discernimiento, pero pocas veces cultivamos espacios de silencios, porque todo el tiempo estamos corriendo, pensando en lo que sigue, preocupados por lo que falta, intentando controlar lo que aún no ha sucedido. Y un corazón acelerado difícilmente puede percibir la voz de Dios. Por eso, el Señor nos dice en el Salmo 46, versículo 10, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Ahora, la quietud no significa inactividad. No significa indiferencia, no significa abandonar nuestras responsabilidades. La quietud es confianza, es dejar de intentar sostener el mundo con nuestras propias fuerzas. Es reconocer que Dios sigue siendo Dios, aun cuando nosotros no tenemos todas las respuestas. Muchas veces pensamos que Dios ha guardado silencio, pero quizás el problema no es que Dios no esté hablando. Quizás el problema es que nuestro interior está lleno de demasiadas voces. Sí, voces que nos dicen que no somos suficientes, voces que nos dicen y nos recuerdan los errores del pasado. Voces que nos dicen y alimentan el temor. Esas voces que muchas veces generan ansiedad. Voces que nos mantienen atrapados en preocupaciones.
Sí, todo el tiempo estamos preocupados por una, por otra cosa. Y en medio de todo eso, la voz de Dios sigue estando presente. ¿Sí? Pero necesitamos hacer espacio para escucharla. Porque Dios es un caballero y Él no compite con el ruido. Él espera ser enviado. Y hoy quiero que recordemos una historia en la Biblia que nos enseña una lección extraordinaria sobre este tema. Y está en Primera de Reyes 19. Y estamos hablando del profeta Elías. Él acababa de vivir uno de los momentos más difíciles de su vida. Estaba agotado, estaba desanimado, estaba asustado, estaba emocionalmente exhausto. Había llegado a una cueva que representaba mucho más que un lugar físico. Representaba el estado de su alma. Y quizás algunos que están escuchando este mensaje pueden identificarse con él. Tal vez exteriormente todo parece estar bien, pero por dentro te sientes escondido, te sientes cansado, te sientes confundido, estás ya sin fuerza, sin dirección. Y entonces Dios llama a Elías y le dice: sal fuera y ponte delante de Jehová. Y después ocurre algo sorprendente. Se levanta un viento poderoso, luego un terremoto, después un fuego. Y claro, estas son manifestaciones impresionantes. Yo diría que hasta sobrecogedoras, porque mirar un terremoto y hasta extraordinarias. Pero la Escritura dice que Dios no estaba en ninguna de ellas. Y después vino una voz apacible y delicada. Y ahí estaba Dios. Es una enseñanza muy profunda, porque muchas veces esperamos que Dios nos hable de manera espectacular. Esperamos señales impresionantes, respuestas inmediatas, manifestaciones extraordinarias. Pero con frecuencia Dios se acerca en lo sencillo, en una lectura bíblica, en una oración, en un momento de silencio, en una paz que no podemos explicar, en una convicción suave pero firme dentro del corazón. Su voz no necesita gritar para tener autoridad. No necesita imponerse para transformar. No necesita producir espectáculos para cambiar una vida. Su voz es capaz de alcanzar los lugares más profundos del alma.
Y así como Elías tuvo que salir de la cueva, muchas veces nosotros también debemos hacerlo. Salir de la cueva del miedo, salir de la cueva de la decepción, salir de la cueva de la autosuficiencia, salir de la cueva del cansancio espiritual. Porque hay cosas que solo pueden escucharse cuando volvemos a la presencia de Dios. Y saben, escuchar a Dios también requiere discernimiento, porque no todo pensamiento viene de Dios. No toda emoción representa su dirección y no toda oportunidad es necesariamente su voluntad. Por eso necesitamos aprender a distinguir su voz. La voz de Dios nunca contradice su palabra y nunca nos conducirá por caminos que se opongan a su verdad. Créanme. Y nunca alimentará el orgullo. Nunca fomentará la confusión. Nunca justificará aquello que nos aleje de Él. Su voz siempre produce luz, produce verdad, produce orden, produce crecimiento, produce vida. A veces puede confrontarnos, muchas otras veces puede corregirnos, pero siempre lo hace con el propósito de restaurarnos, porque Dios corrige como un padre, ¿sí? Como un padre que ama y no quiere que nos pase nada malo. Nos corrige, pero no para destruirnos, sino para formarnos, no para condenarnos, sino para transformarnos. Por eso es tan importante permanecer cerca de la Escritura. Cuando conocemos la palabra, comenzamos a reconocer el carácter de Dios. Aprendemos a identificar aquello que viene de Él y aquello que nace únicamente de nuestros impulsos o temores. Y quizás hoy has llegado buscando respuestas. Y Dios quiere darte algo aún más profundo. Tal vez has venido esperando una señal y Dios quiere enseñarte sensibilidad, sí, sensibilidad espiritual. Tal vez has venido buscando una dirección inmediata y Dios quiere enseñarte a confiar en su presencia, porque hay algo que debemos comprender.
La voz de Dios no invade, no manipula, no controla, no hiere. La voz de Dios atrae. La voz de Dios afirma. La voz de Dios fortalece. La voz de Dios restaura. Y cuando finalmente aprendemos a escucharla, descubrimos algo maravilloso. No solo necesitábamos dirección, necesitábamos descanso, porque la voz de Dios no solamente muestra el camino, también sostiene al caminante. No solamente señala el rumbo, también fortalece el corazón que avanza. Quizás hoy no necesitas una respuesta para todas tus preguntas. Quizás no necesitas que Dios te revele cada detalle del futuro. Tal vez lo que necesitas es volver a escuchar su voz. ¿Sí? Esa voz que te recuerda que no estás solo. Esa voz que te dice que todavía hay esperanza. Esa voz que permanece cuando otros se van. Esa voz que sigue llamándote hijo, hija, aún cuando te sientes débil. Porque cuando Dios habla, algo cambia dentro de nosotros. La ansiedad comienza a perder fuerza, la confusión comienza a disiparse, el temor nos deja de gobernar. Y aunque las circunstancias no cambien, esas circunstancias cambiarán con el tiempo. Pero el corazón encuentra un lugar seguro donde descansar. A veces, Dios no nos da una explicación. Obviamente no tiene por qué. Pero nos da algo mejor. Nos da su presencia. Y una sola palabra de Dios tiene más poder que cientos y miles de respuestas humanas. Escuchar la voz de Dios no es perseguir experiencias extraordinarias. Es cultivar una relación profunda y constante con Él. Dios habla a través de su palabra, a través de la oración. Habla a través de circunstancias que moldean nuestro carácter. Habla a través de puertas que abren. Habla a través de puertas que cierran. Habla a través de la paz que confirma una decisión. Habla a través de la convicción que nos invita a regresar a Él. Y aun cuando parece guardar silencio, continúa obrando. Porque el silencio de Dios no significa ausencia. Muchas veces significa formación.
Él está trabajando en áreas más profundas de las que nosotros podemos ver. Está formando dependencia, está formando confianza, está formando madurez espiritual, está enseñándonos a valorar su presencia más que las respuestas rápidas. Su silencio no es abandono. Su suavidad no es debilidad. Su manera de hablar es una expresión de su amor. ¿Cuántas veces hemos pasado por estas mismas situaciones, esperando respuestas, esperando señales, esperando escuchar audiblemente a Dios? Y dejamos las cosas pequeñitas, los pequeños detalles donde Dios ya nos está hablando. Debemos madurar ya espiritualmente. Debemos entender que nosotros estamos aquí con un propósito que Él tiene para nosotros. Y en cada cosa, por más pequeñita que sea, nosotros ya es tiempo de que comencemos a identificar su voz. Sí, porque muchas veces estamos esperando unas respuestas extraordinarias, señales maravillosas para decir, no, sí, el Señor me habló, el Señor me dijo. Pero su voz está en la palabra. Su voz la podemos escuchar cuando oramos. Su voz la escuchamos en la quietud. Maduremos. Ya no somos niños espirituales. De pronto sí, hay gente que está apenas empezando. Pero hay gente que está ya 30, 40 años y todavía está esperando sorprenderse con cosas extraordinarias. Créanme, que cuando uno madura, se maravilla incluso de poder abrir cada día los ojos. Y ahí está la voz de Dios, diciendo, hoy todavía tienes una oportunidad. ¿Qué más queremos? Vamos a orar. Cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestro rostro. Señor, bendito, amado y alabado Señor. Hoy me acerco a ti, Señor, con un corazón sincero y necesitado. Reconozco que muchas veces permito que el ruido gobierne mi interior. He escuchado mis temores más que tus promesas. He prestado más atención a mis preocupaciones que a tu verdad. He prestado atención a cosas que realmente no valen la pena. Y hoy te pido que limpies mis oídos espirituales. Enséñame a escucharte. Enséñame a reconocer tu voz. Enséñame a distinguirla en medio de tantas voces que intentan ocupar nuestra atención, Señor.
Haznos sensibles a tu presencia, amado Dios. Danos un corazón humilde para recibir tu dirección. Danos un espíritu dispuesto para obedecer cuando nos llamas. Llévanos a la quietud que nace de confiar en ti. Enséñanos a detenernos. Enséñanos a descansar. Enséñanos a creer que sigues obrando aun cuando no podemos verlo. Si nuestro corazón se ha endurecido, suavízalo, Señor. Y si nos hemos acostumbrado al ruido, despiértanos, amado Dios. Si hemos perdido la sensibilidad espiritual, renuévanos. Como Elías, hoy queremos salir de la cueva, salir del miedo, salir de la confusión, salir del cansancio, salir de todo aquello que nos impide acercarnos a ti. Queremos volver a tu presencia, queremos escuchar tu voz, queremos caminar contigo. Háblanos a través de tu palabra, háblanos en los momentos de oración, háblanos en el silencio, háblanos en la paz, háblanos en la quietud, háblanos en la corrección que transforma. Y cuando escuchemos tu voz, Señor, danos un corazón obediente y dispuesto a seguirte. Gracias, Señor, porque sabemos que tú sigues trabajando en nosotros, Señor amado. En el nombre de Jesús, amén y amén. La paz no llega cuando entendemos todo lo que Dios está haciendo. La paz llega cuando aprendemos a confiar en la voz de aquel que nunca se equivoca. Gracias por acompañarme en este día 15. Yo siento que nuestro devocional está siendo de bendición inmensa. Y si este mensaje ha bendecido tu vida, te invito a suscribirte, a darle un me gusta, a compartirlo y a seguir caminando con nosotros durante estos 30 días. Cada día es una nueva oportunidad para acercarnos más a Dios y permitir que Él siga sanando nuestro corazón. Mañana continuaremos con un tema que sin duda tocará profundamente nuestra fe. Este día 16 vamos a hablar de cuando Dios guarda silencio. Porque una de las pruebas más difíciles de la vida cristiana no ocurre cuando Dios dice no, sino cuando parece no decir nada. ¿Qué hacemos cuando oramos y no vemos respuesta? ¿Cómo seguimos confiando cuando el cielo parece callar? Mañana hablaremos de ello. Te espero. Que el Señor bendiga inmensamente tu vida. Que llene tu corazón de paz. Fortalezca tu fe y te permita reconocer su voz en cada paso del camino.
No te olvides que este es tu espacio, un libro y un café. Dios les bendiga.